Le informo. Ahí está grabando. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy, miércoles, para completar el desarrollo de la unidad 7, que tiene que ver con dos cuestiones importantes. Una que ingresa en el segundo parcial, como ustedes saben, porque forma parte de ese segundo bloque que toma la unidad 5, la unidad 6 y la unidad 7, que ustedes después van a repasar, ¿no es cierto?, con las profesoras, con el equipo de cátedra en las dos clases siguientes, es decir, en la del miércoles y en la del otro miércoles, dado que el lunes es feriado, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en la clase pasada habíamos mostrado o habíamos pasado revista a los principales temas que tienen que ver con la revolución que se instala a partir de 1943, y habíamos señalado dos etapas, diríamos. Una que va del 43 al 44 y la otra del 44 hasta el año 46, que es justamente el periodo en donde se pone en marcha una política social muy importante, que es la que va a consagrar el liderazgo de Perón como secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente. También habíamos dicho que esta revolución o este golpe de Estado que había interrumpido nuevamente el funcionamiento del sistema político en la Argentina estaba íntimamente vinculado, o no se podía perder de vista, el impacto de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto había dividido la opinión argentina y a los mismos grupos de militares y el cuerpo político entre los partidarios del eje nazifascista y los partidarios, ¿no es cierto?, del grupo de los aliados. El tema es que entre el 39 Profe, se le trabó. nazifascista. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que en el año 45 la guerra termina y que impacta en la vida política argentina y en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía interpreta, buena parte de la opinión pública de la ciudadanía interpreta que el fin de, digamos, que la derrota de Hitler y del eje representaba justamente la oportunidad para demoler el régimen militar que se había instalado en el año 43, ¿no? Entonces exige el llamado a elecciones. Esto se produce entre agosto y septiembre de 1945, y en donde Perón aspira, ¿no es cierto?, a ser el candidato a la salida política del régimen militar, y esto es vetado por la misma cúpula militar que diríamos que lo destituye, que lo saca de funciones y ordena su reclusión en la isla Martín García. Frente a esta situación, que es el desplazamiento de Perón de las posiciones políticas que había adquirido y en función del capital político que había construido Perón como funcionario, y a partir de las políticas sociales con la CGT llama a una huelga para el 18 de octubre, y en rigor esta convocatoria para la huelga del 18 de octubre se anticipa porque los partidarios y los simpatizantes de Perón y de sus políticas sociales salen un día antes y se movilizan hacia las principales plazas del país, sobre todo la Plaza de Mayo y también los espacios públicos de la ciudad de La Plata, y allí se produce, ¿no es cierto?, una movilización popular realmente impactante que, movilizada, activada por la vieja guardia sindical, con la cual Perón, ¿no es cierto?, había construido fuertes lazos, porque recordemos que había promovido la sindicalización y había promovido también la formación de nuevos sindicatos sobre áreas o sobre sectores del trabajo que no lo tenían. Entonces, esta movilización de los partidarios de Perón desafía el orden vigente, desafía la política oficial del gobierno militar,
exigiendo la libertad de Perón, cosa que se cumple, y Perón entonces vuelve a la Casa de Gobierno, pronuncia un discurso en donde apacigua las aguas, y eso demuestra el fin de ese régimen militar y la salida a elecciones, ¿no? El llamado a elecciones. El llamado a elecciones gravita en lo que pasa con todas las elecciones, que empiezan las campañas electorales y la formación de las candidaturas, y los partidos políticos se movilizan para eso, ¿no es cierto? Las elecciones fueron programadas para febrero de 1946 y Perón en ese momento ya no tenía ningún partido político que lo pudiera, diríamos, que le sirviera de base para presentarse a las elecciones. Entonces recurre al Partido Laborista, un partido formado por sindicalistas, ¿no es cierto?, que eran partidarios de una representación política, y dirigido en ese momento por Cipriano Reyes, y en base a una alianza entre el Partido Laborista, los radicales renovadores, es decir, los radicales que se han corrido del viejo tronco irigoyenista en función del liderazgo que había tenido Alvear, forma entonces una base electoral en torno a estos apoyos, el Partido Laborista y los radicales renovadores, también con grupos de conservadores de diferentes provincias, ¿no? Entonces ahí se arma la fórmula electoral con la cual Perón va a presentarse como candidato a la presidencia, acompañado por un dirigente radical de Corrientes, Quijano. Entonces, por una parte tenemos una fórmula electoral, la de Perón-Quijano, y del otro lado del espectro político, es decir, del grupo de los partidos como de los dirigentes y la opinión pública que va a ir contra, diríamos, que se va a presentar para competir contra esa fórmula electoral, surge otra que es la de Tamborín y Mosca, que es la que reúne, se agrupa dentro de una coalición electoral que se llama la Unión Democrática, que ahí integrada por conservadores, algunos radicales, los socialistas, y también tiene el apoyo de los sectores empresariales y cuenta con el apoyo del embajador de Estados Unidos, que se llamaba Braden. Esto es un tema muy importante porque representa ahí la puja, diríamos, hay una discusión y una competencia entre dos formas de pensar ese momento político, que justamente Perón, diríamos, le saca provecho en torno a diríamos, a la oposición entre nación e imperio, entre nacionalismo e imperialismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente como la fórmula de la Unión Democrática tenía el apoyo de el guiño, ¿no es cierto?, y el apoyo del embajador Braden, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, entonces se planteó una pelea, una competencia electoral entre Perón o Braden o Perón, que en definitiva expresaba las sensibilidades nacionalistas frente a las aspiraciones y a las, diríamos, y a la seguidilla que venía siendo, ¿no es cierto?, por parte de Estados Unidos, interviniendo en la política interna de varios países latinoamericanos, y que después de la Segunda Guerra Mundial había sido, ¿no es cierto?, el país que ha contribuido a formar un mundo bipolar, ¿no es cierto?, el mundo dominado o influenciado por Estados Unidos, y el mundo comunista, ¿no es cierto?, influenciado por la Unión Soviética. El tema es que las elecciones le dieron el triunfo a Perón, que asume como presidente un 4 de junio, evocando la fecha, ¿no es cierto?, del golpe militar del 43. Esto no es un tema menor porque es lo que nos permite decir, bueno, cómo la revolución se instituyó, en definitiva, ¿no es cierto? Porque Perón se convirtió de última, y ese proceso electoral termina institucionalizando la Revolución de Junio y colocando en la cúspide a Perón como presidente. Pues bien, convertido entonces Perón en presidente constitucional a partir del año 46, tenemos entonces que considerar las principales características de su gobierno, de esa primera presidencia, ¿no es cierto? Y es allí donde vamos a prestar atención a los pilares del régimen peronista y el liderazgo, que
los pilares del régimen peronista, es decir, los actores, los factores de poder que contribuyeron a ese gobierno, las características que tuvo, y el liderazgo político centralizado o autoritario de Perón entre el 46 y el 52. En primer lugar, ¿qué tenemos que observar? ¿Qué pasó una vez Perón presidente con la base electoral que, digamos, y los partidos que lo habían acompañado, los dirigentes políticos que lo habían acompañado? Entonces ahí tenemos que ver un primer tema que consiste en el siguiente, en detectar o hacer evidente los conflictos que empiezan a surgir entre los sindicalistas y los radicales renovadores, diríamos, lo vendría siendo los sindicalistas que estaban agrupados en el Partido Laborista y los radicales renovadores que integraban las listas de candidatos al Congreso o en las provincias, ¿no es cierto?, a las legislaturas y demás. Allí, diríamos, esas tensiones Perón las resuelve de una manera muy pragmática, como va a ser su gestión en general, que es disolviendo el Partido Laborista. Lo disuelve y en su lugar lo que hace es formar un nuevo partido, ¿no? Forma desde el Estado, diríamos ya convertido en presidente, el Partido Peronista o el Partido Justicialista, que lo organiza en torno a tres ramas, ¿no? La rama masculina, la rama femenina y la rama sindical. La rama femenina se entiende por el peso gravitante que va a tener su esposa, ¿no es cierto?, Eva Perón, en el articulado del esquema peronista. En 1947, Evita es la que justamente forma el Partido Peronista Femenino y en ese contexto, ¿no es cierto?, es que se vota y se aprueba la ley de sufragio femenino, que aquí hay que tener en cuenta que no es un invento del peronismo en ese momento, sino que recoge la demanda de ciudadanía planteada por las feministas, ¿no es cierto?, o las sufragistas que venían desde comienzos del siglo XX bregando por el derecho al voto. Lo cierto es que este partido peronista, que se organiza bajo tres ramas, es la que va y construido desde el Estado, ¿no es cierto?, porque ya está en funcionamiento el aparato estatal, es el que justamente los especialistas destacan la escasa autonomía que va a tener el partido en relación al Estado, ¿no es cierto?, y en relación al presidente, ¿no? Un planteo, diríamos, que puede llegar a hacer recordar en 1890, cuando ustedes tuvieron la Revolución del 90, cuando estaba asociado la jefatura del partido con la jefatura de gobierno, que sería en este caso el presidente. Un segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es el papel de la CGT, la Confederación General del Trabajo, en este esquema de poder, ¿no?, y en el sistema político. Y es aquí donde justamente diríamos, la autonomía también de la CGT se ve restringida y se convierte en definitiva en una agencia de directivas oficiales, una estructura de poder vertical, en la cúspide el presidente, ¿no es cierto?, y las organizaciones obreras están, diríamos, alineadas. Esto, los afines, por supuesto con los afines, porque lo que empieza a ocurrir con los dirigentes sindicales que son opositores es que conocen la persecución, algunos se tienen que exiliar y otros son, diríamos, encarcelados. Sobre todo los comunistas, ¿no es cierto?, que habíamos visto en la clase anterior, que justamente había sido uno de los móviles que había conducido a Perón y a buena parte de la opinión pública peronista, ¿no es cierto?, a frenar el avance del comunismo en las filas obreras. El otro actor importantísimo, por supuesto, que contribuye a los pilares del régimen peronista son las Fuerzas Armadas, en su conjunto, las tres armas. Y allí Perón, fiel a su corporación, ¿no es cierto?, digamos, mantiene el apoyo de las Fuerzas Armadas en función de, digamos, una posición importante en el presupuesto nacional a través de aumento del gasto militar y la satisfacción de exigencias sectoriales en materia no solamente de armamento, ¿no?, sino de construcción de instalaciones, etcétera, etcétera, y sobre todo del aumento de los sueldos y de la concesión de grados o ascensos militares. Entonces, por el momento, las Fuerzas Armadas están, diríamos, son un factor de, digamos, de sostén del régimen militar y en función de estas, diríamos, de las políticas orientadas a ese sector por parte del gobierno. La otra cuestión que tenemos que tener en cuenta
es que hay una concentración del poder político en el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? El Congreso queda bastante disminuido en influencia e injerencia en función de que maneja mayorías tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hay una reducción del papel de los partidos políticos opositores porque tienen menos representantes en el Congreso, ¿no? Mayoría parlamentaria ya en 1948. Y esto es un tema que no es secundario al momento de entender las claves, ¿no es cierto?, del gobierno. En torno a esto, tenemos que justamente señalar, digamos, esa concentración de poder o esa centralidad que va a tener el Poder Ejecutivo Nacional y Perón como presidente en lo que la historiografía denomina a los autores que ustedes tienen que leer, que es Torre y de Riz, en lo que se llama mecanismos burocráticos represivos, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta tres cuestiones importantes. Uno, que la Corte Suprema de Justicia que había heredado ese régimen es reemplazada, son destituidos y son nombrados jueces, magistrados, ¿no es cierto?, adictos. Hay otro papel importante que es que viene, diríamos, jalonando también, y como había ocurrido en el primer año del régimen militar del 43. Las universidades nacionales, que había mucho menos en ese momento, son intervenidas en función de que las universidades en general, tanto los estudiantes como los cuerpos de profesores, no eran adictos al régimen, ¿no? Entonces allí empiezan a ver las intervenciones a las universidades son moneda corriente y también la expulsión de profesores que no condecían con los cánones del régimen político. Lo mismo pasa con el avance y control de los medios de comunicación, que tiene, diríamos, la frutilla de la torta, es cuando justamente se expropia el diario La Prensa en 1951 y es, diríamos, y pasa a ser gestionado por la CGT. Finalmente, y en un rápido repaso, porque cada tema daría lugar a una clase específica, pero evidentemente tenemos que sintetizar, es, digamos, el último jalón de ese régimen y de la expresión, ¿no es cierto?, de querer fundar una nueva Argentina y en donde el liderazgo peronista y ese movimiento político aspira justamente a fundar las bases de un nuevo país, se traduce en una reforma de la Constitución, ¿no? La reforma de la Constitución, de la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, en 1949, que esto está abonado en un ciclo también de reformas constitucionales provinciales, que en este momento no viene el caso, pero lo que sí importa es que es la aspiración y la concreción de la reforma constitucional del 49 abrevaba en varias razones. Por una parte, los grupos católicos y los constitucionalistas de ese tronco ideológico, político, tienen un papel muy importante. Ahí está el papel, ¿no es cierto?, de Sampaio, esto seguramente ustedes lo van a estudiar en Derecho Constitucional, ¿no? El peso que tiene como ideario, como plafón ideológico y doctrinario a la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? Esa Rerum Novarum que venía desde fines del siglo XIX y las encíclicas que habían continuado en el siglo XX, ¿no? Ahí lo que ponen sobre el tapete son los derechos sociales y fundamentalmente la función social de la propiedad. Es decir, hay un desplazamiento del concepto de propiedad privada que venía del canon liberal del siglo XIX y aparecen entonces estas modulaciones, estas concepciones que sin reemplazar la propiedad privada, pero le ingresan una tónica que va a tener un papel importante. La otra cuestión que hay que tener en cuenta en la reforma de la Constitución es la decisión de la nacionalización de los recursos naturales, ¿no? Y esto va a estar íntimamente vinculado, ¿no es cierto?, con diríamos, las áreas estratégicas
de la economía, los recursos naturales que tienen que ver con los hielos, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el petróleo, ¿no es cierto? Y por último, digamos, el motivo de disconformidad de buena parte del arco opositor, porque una de las aspiraciones de la reforma constitucional era justamente introducir la reelección presidencial. El artículo web 71. Esto es un tema muy importante, ¿por qué? Porque es digamos, la llave de acceso al segundo gobierno de Perón una vez que concluya. Recuerden que el presidente la Constitución del 53 inhabilitaba la reelección después de los 6 años, la reelección sucesiva, ¿no? A continuación de terminar el primer mandato. Esto era algo que ninguno de los otros presidentes anteriores había osado, diríamos, alterar o modificar, pero Perón tiene el poder suficiente y sus simpatizantes, ¿no es cierto?, y una opinión pública muy vigorosa a favor de esta iniciativa, que es introducir la reelección presidencial, que es lo que le da el dispositivo institucional y constitucional que lo habilita a otro mandato. Pues bien, un tema que es fundamental para entender, hoy se me fue, que es fundamental para entender las características del primer gobierno peronista, es atender a los principales rasgos de la economía de ese Estado, ¿no? Que tiene 3 conceptos grandes, diríamos, para tratar de entender cómo funcionó esa economía peronista en el primer gobierno. Por una parte, la expansión del mercado interno, por otra parte, la fuerte redistribución del ingreso. Esto es, ¿qué quiere decir? Que esto está vinculado a lo que hablamos o lo que justamente trabajamos la semana pasada, que tiene que ver con la incorporación de sectores sociales amplios, tanto medios como urbanos, en la renta nacional, ¿no? Y en tercer lugar, el crecimiento industrial. Para entender, diríamos, la dinámica de esta economía, hay que tener en cuenta qué pasó en el mundo, ¿no? Y recién hemos dicho que la Segunda Guerra había terminado en el año 45, por lo tanto las condiciones mundiales no van a ser las mismas que hasta 1945. La economía de posguerra instala otro escenario a la Argentina, a esa Argentina peronista. Durante los años de la guerra a la economía, digamos a la Argentina, no le había ido mal en términos de que había podido acumular ahorro. En efecto, la deuda externa era baja, tanto de la nación como de las provincias. Eso le había permitido también tener ahorro. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía una reserva de divisas, el Estado Nacional, muy importante, que equivalía a 1.700 millones de dólares en ese momento, ¿no? No es un tema menor. Y por otra parte, esa riqueza acumulada había sido posible porque como los países que estaban en guerra tenían menos, necesitaban insumos y sobre todo alimentos que no podían producir en ese momento, y había justamente contribuido las exportaciones argentinas a hacer ese ahorro, ¿no? Y que justamente también le había permitido aumentar digamos, la capacidad instalada en las fábricas, ¿no es cierto?, que fabricaban bienes de consumo popular. Este diagnóstico, es decir, cómo, digamos, el impacto que tuvo la economía de la guerra y de la posguerra en las posibilidades de la Argentina, va acompañada también a que en ese periodo de gobierno, en el primer periodo de gobierno, y esto ténganlo en cuenta porque hay un contraste entre el primero y el segundo gobierno de Perón, es que todas las políticas económicas del peronismo de este momento están sostenidas en una concepción de desarrollo económico en donde hay una fuerte desconfianza sobre las capacidades del capital privado y una confianza en que el sector público es el motor del desarrollo. Digamos, está visto en términos de 2 polos, simplificando,
El primer gobierno peronista hace énfasis en que el Estado y el sector público es el motor de la actividad económica y posterga o desconfía de que el sector privado pueda ser el impulsor de cambios de relieve. Esa concepción en torno a las características del desarrollo, uno apoyado en el Estado y el sector público y el otro en el privado, es el que explica las características que tienen las políticas económicas bajo el primer gobierno de Perón. Y aquí las vamos a enunciar, después ustedes las profundizan en los prácticos. En primer lugar, hay una autonomía del manejo en la política monetaria y crediticia, ¿no? Por parte del Banco Central, el Banco Central que había sido creado bajo el gobierno de Justo, ¿se acuerdan? La otra es la expansión del gasto público, un tema que siempre está vigente en la discusión sobre las políticas económicas argentinas. La expansión del gasto público y la ampliación del esfera estatal en esto, ¿no? ¿El gasto en qué? En obras, el gasto en empleo, el gasto en subsidios. Entonces, este es un tema importante. Autonomía en el manejo de la política monetaria, expansión del gasto público. La tercera pata para que el sector público, para entender por qué el sector público para este gobierno peronista es importante en la actividad económica es la política de nacionalización de los servicios públicos que emprendió el peronismo. Costó carísimo, hay mucha discusión sobre eso, pero lo cierto es que todas las empresas de servicios públicos que estaban en manos de capitales privados, sobre todo ingleses, alemanes, etcétera, como ferrocarriles, teléfonos, tranvías, compañías de gas, etcétera, o de luz, etcétera, pasaron a ser administrados por el Estado Nacional, ¿no? Se compraron, pues, digamos, no es que el Estado no los compraron, no es que los expropió, ¿no? Entonces, es un punto muy importante la política de nacionalización de servicios públicos. Por eso está la foto ahí de la locomotora con el cartelito que dice Perón cumple, ¿no? Porque los servicios públicos tenían que ser nacionales, entonces este es una pata muy importante de la política del primer gobierno. El otro punto importantísimo es que la alteración de los precios relativos para fomentar la distribución más igualitaria de la renta. ¿Esto qué quiere decir? Que el salario real creció, el salario real es lo que cobramos los trabajadores, ¿no? Creció el 40% entre 1946 y 1949, sumado a otro dispositivo clave que es la del pleno empleo. En esa época no había desempleo en la Argentina. Entonces hay un fuerte impulso del Estado en el área económica, ¿no es cierto?, en la esfera económica, no solamente como un actor central, sino también en la redistribución de la renta nacional, ¿no? A través del manejo de los precios, como también de incentivos al salario real, en donde las clases bajas y las clases medias ganaron diríamos, en ingresos, y haber ganado en ingresos suponía tener otro tipo de inserción en el mercado, consumiendo diferentes bienes que podían ser ofertados por las fábricas radicadas en la Argentina, ¿no? El otro punto que hay que tener en cuenta en este punteo es que esta economía está basada en un sistema de incentivos que estimulan actividades vinculadas al mercado interno y que desestimula la producción destinada a mercados internacionales, que es lo que explica el crecimiento industrial sostenido entre el 46 y el 48, ¿no? Entonces, es una combinación, es una alquimia, lo que va a dar un nuevo escenario y nuevas condiciones de vida en lo que los autores denominan la democratización del bienestar o el aumento o la expansión del bienestar, que se traduce justamente en esta, diríamos, en esta alquimia que hemos descrito de esta manera. No sé si tienen alguna duda, pregunta. No, profe, nada más con el tema de las lecturas.
Vio cuando está en el principio y habla de estas cuestiones que se da como una especie como de castigo, digamos, de Estados Unidos con respecto a que la Argentina toma una postura de neutralidad con respecto a eso. Podría decirse que es más o menos el detonante de ese problema que tenemos con el ingreso de lo que es ¿cómo se llama? De lo que es tener, digamos, dólares en el país. Digamos, No, sería uno de los conflictos iniciales. no, no, no. No, no lo vea por ahí. No es que es una sanción de Estados Unidos. El tema de las relaciones de la Argentina con Estados Unidos, ahí tiene digamos, en el momento de la guerra hay una decisión por parte del gobierno argentino de mantener la neutralidad. Y eso, en un esquema internacional de las características que adquiere después de 1945, se ve como resultado de diferente tenor, porque eso en general siempre se compara con Brasil, que no tuvo una posición, digamos, neutral como de la Argentina, y que después a la larga esas solidaridades gravitan en otro tipo de relaciones, ¿no? Eh, pero, digamos, no es que la política exterior argentina, bajo el primer gobierno peronista, tiene una adversión eh, hacia la posición norteamericana. No se traduce en esos términos, como vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, la alteración o los cambios que se producen en los contextos internacionales y cómo gravita en la economía argentina es la que va a orientar al mismo gobierno peronista a cambiar de posiciones frente a Estados Unidos. En el primer gobierno, una cosa es qué papel cumplió en la campaña electoral, cuando Perón quería ganar las elecciones y las ganó, y digamos el efecto que eso podía tener, y otra cosa es lo que hace como gobernante. Una cosa es lo que hace un candidato, lo que hace un candidato en las elecciones, y otra cosa es lo que hacen digamos, esos candidatos ya convertidos en funcionarios, ¿no? Entonces ahora vamos a poder precisar ese asunto eh, cuando analicemos el segundo gobierno, ¿no? Cómo cambian las condiciones económicas y cómo ahí el gobierno argentino tiene que cambiar su política frente a Estados Unidos, ¿no? Lo que interesa de esto es señalar, digamos, de estos años de bienestar, es que el Estado tiene un papel importantísimo en la redistribución del ingreso. ¿Mm? Y que eso está apoyado en una forma de pensar cómo funciona la economía, ¿no? La idea de que si la gente tiene más plata en el bolsillo, alimenta el consumo interno. Y ese consumo interno está sostenido en estas fábricas que han ido creciendo, ¿no es cierto?, desde antes de los años 30 y después de los años 30. Y ahí el Estado tiene un papel importantísimo porque estimula ese tipo de producción. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué instrumentos públicos? Bueno, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el famoso IAPI, por eso tiene una ilustración de un afiche de esa época, ¿no? Que fue un instrumento poderosísimo. ¿Para qué? Justamente era la institución a través de la cual el gobierno nacionalizaba o monopolizaba los beneficios del comercio exterior, que lo que hacía, es decir, utilizaba los recursos del comercio exterior, como puede ser ahora digamos, lo que entra por las ventas, ¿no es cierto? Que esos productos eran sobre todo los agropecuarios, ¿no? Seguían siendo, como siguen siendo ahora, los productos agropecuarios, digamos, son el top 10 de las exportaciones argentinas, ¿no? Entonces, esos recursos por la venta de productos en el exterior son los que se desvían al sector público, ¿no? Que compra cereales y compra ganado y controla las importaciones de materias primas y de equipos. Eso es lo que le da pie al gobierno a financiar la actividad económica y también lo que le permite, que está sostenido, podemos decir, en convenios comerciales con Europa y en América Latina. Entonces, por una parte tenemos este instrumento que es el IAPI, que es una institución en donde el gobierno capta fondos y los redistribuye, ¿no? La otra pata
diríamos, de la economía peronista es que creó nuevos impuestos. Impuestos que son parecidos a lo que había creado Justo. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto en la unidad 6? Eso ténganlo en cuenta. Había creado dos impuestos, el impuesto a los réditos y el impuesto a las ventas. Bueno, Perón completa ese ciclo con nuevos impuestos a la renta en un sistema que es más progresivo. Y por otra parte, un recurso que es fundamental para ese momento es la nacionalización del sistema financiero y la expansión de los depósitos, ¿no? Por parte de pequeños ahorristas. Y ahí eso también es un foco o es una cantera de recursos para ponerlas en funcionamiento, ¿no es cierto?, a través de préstamos a otros, ¿no? Que la gente deposite para que otros capten esos fondos y los pongan en funcionamiento en diferentes actividades. Es ahí donde se produce la masificación del ahorro institucionalizado, cosa que después la inflación, que todavía no había empezado, sino que va a empezar, es lo que se carcome, ¿no? Cuando muchas, a lo mejor sus abuelos o bisabuelos, porque ustedes son muy jovencitos, tenían una libreta de ahorro, ¿no? Y eso era, te ibas, ponías tu plata en el banco o en la caja de ahorros de la nación y tenías tu beneficio, entonces ayudaba a sostener algún tipo de, digamos, se ponía en circulación esa plata. Eso desapareció por los efectos de la inflación que es crónica en la Argentina, ¿no? Eso ya lo vamos a ver enseguida nomás, porque enseguida empieza la inflación. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, aparte de estos instrumentos? Que esta economía peronista está, diríamos, es interpretada o sirve estudiarla como una estrategia de desarrollo y expansión del bienestar social que duró solo 3 años, ¿no? Pero que quedó registrada en la memoria colectiva y hasta ahora alimenta muchas imágenes sobre lo que fue la Argentina, ¿no? ¿Por qué decimos que duró solo 3 años? Porque a partir de 1950 y sobre todo el 51, el panorama dejó de ser auspicioso. Es decir, ese costo o lo que costaba ese bienestar empezó a mostrar sus problemas. Entonces, a partir del 50 se instala un panorama muy sombrío, una crisis económica que exigió al mismo gobierno peronista hacer un cambio en sus políticas económicas. Bueno, dejamos pendiente, porque enseguida vamos a recuperar este tema de cuáles van a ser las políticas económicas que va a instrumentar el gobierno de Perón para salir de esa crisis o por lo menos maniobrarla, para prestar atención a otras cuestiones que son muy importantes. ¿Cuáles son estas cuestiones? Cuestiones importantes que tienen que ver con los apoyos sociales al régimen peronista, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales actores o cómo se organizó ese mundo peronista que por una parte tenía relaciones muy conflictivas con algunos sectores políticos, un ensayo, diríamos, o un ejercicio de poder autoritario centralizado en la figura del presidente, pero al mismo tiempo con un esquema amplísimo de acción estatal, tanto en las provincias como en todas las provincias, como a nivel del gobierno nacional en diferentes áreas, que ponen en evidencia, ¿no es cierto?, cómo se robusteció ese liderazgo desde el Estado, ¿no? Y cómo se mantuvieron y sobre todo cómo se fue institucionalizando y al mismo tiempo amplificando la asociación entre un movimiento político, las instituciones del Estado, nacional o provincial.
Y aquí tenemos que volver con un tema que ya habíamos trabajado en la clase anterior, que era el concepto, ¿no es cierto?, que abreva en la forma de pensar la sociedad y la política en la cabeza de Perón, que es la organización sindical, el peso de las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, aún, así como vimos que se estimuló mientras era secretario de Trabajo y ministro, había enfatizado la necesidad de organización de los trabajadores en sindicatos, la primera presidencia demuestra que este proceso siguió su marcha y se amplificó. Y ahí ustedes tienen en la filmina, justamente, el número de afiliaciones a los sindicatos entre el 46 y el 48. Fíjense que casi se duplica. Es decir, que se mantuvo y se aumentó la sindicalización en la Argentina en ese momento, a través de dos cuestiones: o ampliando los sindicatos existentes, o, vuelvo a decir, creando los nuevos sindicatos en áreas o en rubros en donde no existían. Por ejemplo, el sector vitivinícola. Los obreros vitivinícolas no tenían hasta el momento del primer peronismo organización sindical. Tienen organización sindical, FOEVA surge justamente a partir del año 47, ¿no? Entonces, estas cuestiones son muy importantes porque justamente muestran la continuidad de una política instalada desde el año 43-44 en el régimen peronista. De ahí ese concepto en la primera filmina de la institucionalización también de la revolución, ¿no? Cómo hay continuidades, no es que porque cambió el gobierno cambian las políticas, sino que hay tendencias que se mantienen. Y la otra cuestión importante que hay que tener en cuenta con esta, digamos, expansión de la presencia del Estado y de la organización en la relación entre esa sociedad organizada y la aspiración justamente de comunidad organizada que estaba en la base de la doctrina peronista, es el papel que cumple EVA y la Fundación Eva Perón con los no sindicalizados, y sobre todo con un sector, digamos, de trabajadores que en ese momento le podemos decir no formales, como las amas de casa y los ancianos y los escolares, en donde justamente la Fundación Eva Perón llegaba de una manera muy importante, ¿no? Como una agencia estatal que distribuía bienes y asistencia social y que se financia con aportes del Estado y también con contribuciones exigidas al sector privado. El papel de la Fundación Eva Perón fue importantísimo en este tejido de asistencia y de protección social y al mismo tiempo de compromisos políticos que son muy importantes tener en cuenta, ¿no? Y esto nos conduce a, evidentemente, a destacar el liderazgo de Evita, ¿no es cierto? Eva Perón, Eva Duarte, que se habían conocido con Perón de manera informal, cuando los militares, junto con varios militares, habían asistido a algunas fiestas. Eva Duarte era una artista, era actriz, que había emigrado, era una de las emigradas, no sé si alguien ha visto alguna película de Evita, pero era una que había nacido en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires y que había llegado a la capital y había tenido algunos contratos en radios y se vinculó con Perón y se convirtió en su pareja hasta que después se casaron, ¿no es cierto? Se casaron después que en el marco de cuando ya estaba haciendo la campaña electoral para ser presidente, y Eva tiene un papel importantísimo en el vínculo, ¿no es cierto?, entre los peronistas y su jefe, a través de una retórica muy vibrante, muy radicalizada muchas veces, destinada a afianzar la lealtad a Perón.
con un adversario muy claro tenía Evita, ¿no es cierto? Simplificaba el discurso de una manera tal que oponía, Perón era el gran libertador, en algunos casos lo llegó a comparar con San Martín, y en el otro polo estaban los adversarios o enemigos de Perón y el pueblo, que eran justamente la oligarquía, ¿no? Un discurso que después se mantiene por mucho tiempo en la Argentina y en algunos lugares todavía sobrevive, ¿no? Es importante también destacar el vínculo que creó Evita con los dirigentes sindicales, ¿no? Con un grupo de dirigentes sindicales que le tenían muchísima simpatía, que la veían mucho más rebelde que a Perón, y que eso justamente justificó que eh, justificó dos cosas. Uno, que un sector del sindicalismo en ese momento le pidió a Evita que fuera candidata a vicepresidenta acompañando la fórmula de Perón del año 51, cosa que Perón no le simpatizó mucho, y tampoco a los militares próximos a Perón, de que Evita acompañara la fórmula presidencial. Y lo otro que explica es que Evita, cuando muere, porque murió muy joven, y de allí su mito, ¿no? Tuvo un cáncer de útero que la fulminó en 2 años, es que el velatorio de Evita, que fue una ceremonia de Estado importantísimo, en donde sus devotos, sus fieles devotos, sufrieron muchísimo por la muerte de Evita, se realizó en la CGT, ¿no es cierto? Y su cadáver, en la sede de la CGT, y su cadáver después fue secuestrado, después del 55, por la Revolución Libertadora, y dio lugar a un montón de cuestiones, ¿no? Pero lo importante en esto es justamente entender, tratar de entender el papel que que jugó el liderazgo de Evita en el armado del régimen peronista, pero al mismo tiempo lo que representó el liderazgo de Evita para abroquelar a los adversarios de Perón, ¿no? Hay algunos historiadores que sostienen que la muerte de Evita a Perón lo desorientó bastante, cosa que vamos a ver después, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en torno a esto? Profe, sería que ella quería acompañar como candidata a vicepresidenta a Perón, no era Sí. otra fórmula. No. Justamente la propuesta, a ver, espera que voy a abrir el otro, acá. ¿Quién me está preguntando Yo, para Noelia. verla? Ah, sí, porque viste que no se ve nada, uno no sabe dónde está. Sí. No, la propuesta es que ella acompañara la fórmula Perón, porque bueno, hay que pensar que en el 49 se reforma la Constitución, entonces Perón puede volver a ser candidato. Entonces ahí empiezan todas las operaciones políticas para ver quién acompaña la fórmula, ¿no? Y un grupo de dirigentes sindicales ofertan que sea Evita. Y esto genera, en el medio, está enferma ella, pobre. Entonces esto genera unas fuertes, diríamos, operaciones, discusiones, debates, si Evita puede acompañarlo o no, y tiene el veto de los militares, y Perón tampoco eh, está muy convencido de que esa sea la manera, ¿no? No sé si han visto, hay varias películas sobre Evita en los últimos años, no sé si han visto alguna. Sí, por eso le preguntaba, profe, porque ¿Cuál hay una vio usted, peli. Noelia? ¿Cuál vio? ¿Cómo? ¿Cuál No me vio? acuerdo cómo se llamaba, pero cuentan desde que ella era niña, así que Claro. debe ser alguna con, Pero no me quién hacía acuerdo de ahora, Evita? en este Porque momento. ahora la que está haciendo una película nueva es Natalia Oreiro, va a ser otra. Está haciendo una con Evita. Pero han habido varias. Una es la de Madonna, que Ah, Madonna no, hizo de no quería. Evita. No sé si la han visto esa película. La música es maravillosa. Mm, Eso no no, a esa quepa no. ninguna duda. Te puede gustar o no la película, pero ella es maravillosa. Aparte, hace del Che Guevara, el protagonista es Antonio Banderas, cuando era joven, así que tiene muchos atractivos la película. Pero después hay otros, justamente muchos peronistas se enojaron con que Madonna hiciera de Evita, lo
consideraron una herejía. Pero después hay otras, hay una que es Bueno, muy la película oficialista desde esa mi que punto de vi, vista, es la de, ¿cómo se llama esta actriz que hizo? Tan sufriente, Esther Goris. Hay una que la hizo Esther Goris. Bueno, un buen recurso ver alguna película, porque justamente presenta, después hay otra película muy buena que es sobre el hermano de Evita, que se llama Juancito Duarte, que era un pícaro. Está muy buena esa también. Es bueno ver películas, las de Eva son, dentro de todo, están muy bien hechas. Hay una que pasan en la televisión pública que cuenta lo de la época de Aramburu, si mal no recuerdo, hace por lo menos como 2, 3 meses, si no un poquito Ah, más, la habían pasado a esa también. no, sí. No, Ay, no bueno, me puedo sí, en acordar Canal ahora cómo se llama. Encuentro o en la TV pública suelen pasar algunas. Pero bueno, las pueden ver porque hay cosas que son muy interesantes para ver de esa historia. Después hay un libro maravilloso que se llama es la biografía de Marisa Navarro, que es la mejor biografía escrita sobre Eva Perón. Es de la de Marisa Navarro. La verdad es que es una vida muy, muy dramática. Encima horrible porque también se le muere la primera mujer a Perón, re Bueno, joven, por es como eso que quedó se mal el murió, hombre. claro. Y sí, la verdad, a nivel personal. Bueno, de las biografías de Perón, imagínense que es el principal actor político del siglo XX argentino, hay mucho escrito sobre él, ¿no? Pero justamente hay un historiador, Torre, que es un gran historiador, que mejor conoce el peronismo clásico, es de él. Por eso tienen ustedes la bibliografía de Torre, ¿no? Sabemos que es difícil, pero es el que mejor explica. Y él atribuye justamente cuando se queda viudo de la mujer esta, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, pero Aurelia Tizón. Aurelia, que se llama, le decían Potota, ¿no? El apodo. Cuando se queda viudo, dice que entra en un bajón, está muy depresivo, y entonces ahí el ejército deciden sus superiores mandarlo a Italia. Y es ahí donde tiene digamos, conoce la experiencia fascista. Es decir, hagamos un ejercicio contrafáctico. Si no se hubiera quedado viudo y lo hubiera mandado a un destino a Salta, la historia argentina hubiera sido diferente. El efecto mariposa del derecho político Bueno, que tenemos en la otra justamente es materia. el papel de lo contingente en el proceso histórico. Es lo contingente y lo individual, que eso siempre es un ejercicio difícil de hacer. Pero si no se hubiera quedado viudo y no hubiera estado depre, a lo mejor la historia argentina hubiera sido otra, para bien, para mal, lo que sea. No, acá no estoy metiendo, estamos analizando un fenómeno. Cómo la vida personal puede mostrar, digamos, o tener un papel importante digamos, en los procesos políticos, ¿no? Es muy importante. Bueno, dicho todo esto, entonces, ¿hay alguna otra comentario, pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar. Bueno, entonces ya hemos hablado, ¿no es cierto?, que la Constitución habilita un nuevo mandato y también hemos hablado de que en 1950 la economía ya nacional mostraba síntomas de una crisis, ¿no? Aún en este contexto, digamos, el crecimiento del liderazgo peronista se mantuvo intacto y es más, creció, ¿no? Esto es un tema muy importante, digamos. En el 46 ganó con tantos votos, pero en el 52 tuvo el 62% del electorado, que había sido aumentado, teniendo en cuenta que es la primera vez que votan las mujeres en elecciones presidenciales, ¿no? Ustedes fíjense ahí los guarismos. Perón tiene 4.500.000
580.000 votos contra 2.300.000 de la Unión Cívica Radical, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta la importancia del voto femenino. Se había votado la ley de sufragio de mujeres que le daba el sufragio a las mujeres en el 47. Las mujeres ya tenían su libreta cívica para votar, habían votado en las provinciales y votan en las generales. Y el voto de las mujeres están en todas las fuerzas políticas, no es que se van todas con el peronismo, ¿no? Sino que más o menos hay votos de mujeres en la fórmula ganadora como en la que perdió, ¿no? Pero lo que es novedoso también para las mujeres es que empiezan a acceder a cargos electivos, ¿no? A empujones, convengamos, porque no es que los varones les dejaban tan fácilmente los lugares, pero empiezan a ejercer representación en el Congreso y en las legislaturas provinciales, ¿no? Muy tenue, pero ya hay registros de participación de las mujeres en el Congreso de la Nación o en las legislaturas en las provincias. Esa mayoría electoral robustece, por supuesto, las mayorías parlamentarias, y ahí hay una uniformidad y digamos, un giro hacia la unanimidad que se traduce en cuando el Congreso vota la doctrina peronista como doctrina nacional. Y esto no es un tema secundario, porque, digamos, el cuerpo político, la sociedad política argentina no es tan solo peronista, ¿no? Sino que también están los peronistas, los opositores. Pero la tendencia, diríamos, a pensar que el peronismo es la única expresión de la nación y del pueblo, es una, diríamos, tendencia que se agudiza, en algunos casos hasta ahora se sostiene, ¿no es cierto? El que no, pero en este momento adquiere una importancia muy particular en el segundo gobierno. Es decir, que los rasgos autoritarios del régimen se profundizan en el segundo gobierno. Independientemente del giro democratizador del bienestar, ¿no? Independientemente, porque una cosa no excluye la otra, digamos. Desde el punto de vista político, el régimen se endurece y se hace cada vez más autoritario, independientemente de que, desde el punto de vista del bienestar, haya una democratización de bienes. Ese concepto, diríamos, se traduce en otras cuestiones, ¿no? Que en parte tiene que ver con la doctrina peronista, que ha sido refrendada en la Constitución del 49. Y ahí hay un concepto muy importante que es el de comunidad organizada. Cómo Perón imaginaba la sociedad argentina organizada en relación con el Estado. Y la pensaba en términos de cómo lo había aprendido a lo largo de su vida, que era a través de la organización. Porque Perón nunca dejó de ser militar, por otra parte, ¿no? Una comunidad organizada que de alguna manera entiende la sociedad, entiende la sociedad no formada por individuos autónomos iguales entre sí, mujeres o varones, sino en torno a grupos. Y de allí el énfasis en el carácter organizativo, porque en definitiva lo que se busca, o lo que buscaban, muchos estaban convencidos, es que el individuo, digamos, las inquietudes individuales o personales, los derechos individuales o personales podían ser, digamos, subordinados a los intereses grupales, ¿no? Sea desde la familia hasta las organizaciones intermedias. Hay una, diríamos, fuerte denostación de la tradición liberal en este sentido, ¿no? Es visto como un problema, en algunos casos como un adversario. Entonces hay ese concepto de comunidad organizada va unida a la organización de los grupos o de los cuerpos. La CGT, Confederación General del Trabajo, la CGI, la Confederación General de Empresas, la UES, la Confederación General de Universitarios, la Unión de Estudiantes Secundarios, ¿no? Toda la sociedad tiene que estar organizada a los efectos porque expresa, ¿no es cierto? La organización de la sociedad expresa en definitiva esa idea de organización general
de la nación o comunitaria. Otro rasgo que muestra que las cosas no son iguales en el segundo gobierno peronista es que las Fuerzas Armadas ya no tienen una adhesión compacta a Perón y el peronismo. Hay una disminución de la autonomía en relación al liderazgo personalista de Perón, y hay un descontento de los más jóvenes en este verticalismo y también en la política al interior de las Fuerzas Armadas. Y el otro punto que hay que tener en cuenta en este asunto es cómo gravita esta forma de ejercitar el poder en los sectores no peronistas, ¿no? No solamente de cómo ejercitan el poder, sino también de algo que para importantes sectores del mundo no peronista es al punto, o las formas que ha adquirido la participación popular o plebeya en la vida pública. Para buena parte de la opinión pública no peronista, las formas, diríamos, de acceso y de participación popular en diferentes ámbitos, no solamente en el político, sino incluso al interior de cada fábrica, fue visto como una subversión al orden social establecido y una ruptura de las pautas tradicionales de prestigio y de poder. Y ahí es donde empieza a cuajar, diríamos, en el rechazo, en el estilo plebeyo de participación peronista y de esa cultura política, es donde hay, diríamos, un plafón importante de cómo se va a ir, diríamos, estructurando o organizando el arco opositor que va a tener un lugar muy importante, ¿no es cierto?, durante el ejercicio de poder del segundo mandato, como también va a tener un rol importantísimo una vez caído el régimen peronista en el 55. Esos contrastes en las formas, en el tratamiento, en las jerarquías sociales y demás, se ponían en evidencia en muchos casos. Pero sobre todo el arco no peronista, lo que, lo veía como una afrenta o como una alteración de las jerarquías sociales en los espacios públicos, como en los espacios privados, vuelvo a decir, en el ámbito fabril, ¿no? Los desafíos a la autoridad, a los patrones, etcétera, etcétera, eso era visto, fue juzgado de manera negativa, como también el fuerte sesgo movilizacionista de la retórica peronista, que sobre todo se ponía en escena, se ponía en evidencia en los rituales de la celebración del 17 de octubre, que pasó a ser el Día de la Lealtad, ¿cierto? En donde justamente es el Estado el que promueve una movilización, las movilizaciones y esto, y las formas que tienen este activismo popular o esta movilización popular, ¿no? En torno a esto, justamente, como empieza a tensarse esa relación, es que Perón convoca el diálogo con los radicales después del 52, después que muere Evita. Se declaró la amnistía a los presos políticos, sobre todo a los comunistas y a los exiliados, aunque mantuvo restricciones en la actividad política de los opositores, ¿no? Entonces, estamos en que en el año 52 la cosa está muy tensa. Y la cosa está tensa también porque la economía había cambiado. Esto es lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? La situación de crisis en donde ese modelo redistributivo había producido bienestar tenía un costo y las condiciones internacionales habían cambiado. Esto, entonces, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la economía argentina o los principales rasgos de la economía argentina en el segundo mandato de Perón, en la segunda presidencia? Bueno, va a ser diferente a la primera. ¿Por qué? Porque en el año 50, 51, estaba ya planteado el problema de que ese modelo de desarrollo o de bienestar era insustentable, no se podía sustentar en el tiempo. ¿Qué había pasado?
había aumentado el déficit fiscal, es decir, el Estado gastaba más de lo que recaudaba, y había un déficit comercial. ¿Qué quiere decir? Que tenía problemas en exportaciones y las importaciones. Sumado a qué otro detalle, algo que empezó en ese momento en la Argentina y que sobrevive hasta ahora, que es la inflación. En 1952 la inflación llegaba al 30%. Y sabemos que la inflación, a lo primero que ataca, ¿a qué es? Ustedes lo deben saber por sus familias. A los sueldos. Muy bien, porque deteriora el salario real, impacta, es un impuesto inflacionario, te come el salario. Un mes podés comprar una cosa, al otro mes, si no tenés un aumento, si el aumento del salario no supera el de inflación, perdés. Cada vez podés comprar menos, ¿no? Sos más pobre, quiere decir eso. Wow. Entonces, ¿qué hacer frente a este contexto? He aquí la cuestión. ¿Qué hace Perón como presidente? Uno de los políticos más importantes del siglo XX argentino, idea un plan de emergencia. Idea junto con sus ministros, ¿no? ¿Para qué? Para estabilizar la economía. Ese plan de emergencia es diferente al plan económico que había usado en la primera presidencia. Y es allí donde yo voy a mencionar los principales puntos. Esto lo robustecerán ustedes con la bibliografía. Por una parte, apoya a la agricultura en detrimento de la industria, algo que en el periodo anterior había sido al revés. Y estimuló la iniciativa privada y el capital extranjero a expensas del crecimiento del sector público. Es decir, al revés de lo que había sido el anterior gobierno, ¿no? Es decir, hay un cambio de registro, hay un cambio de política en función de un carácter pragmático frente a la emergencia. No podía ser la misma política aplicada a 3 años anteriores, sino que había que cambiar. El segundo punto es que justamente va acompañado de una política de ajuste y austeridad. ¿Esto qué es? Política de ajuste y austeridad. Que hay una tregua entre las empresas y los sindicatos. ¿A partir de qué? De que los salarios se congelan. No van a haber aumentos por convenciones, por paritaria, digamos, en términos actuales. Se congelan los salarios y precios por 2 años para evitar la devaluación, eliminar el déficit y restablecer la balanza de pagos con el exterior, porque tenía un déficit. El tercer punto tiene que ver con que, a diferencia del gobierno anterior, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a estimular las inversiones extranjeras. ¿Por qué? Porque necesitan bienes de capital, materias primas, energía y combustible para el sector industrial. Bienes de capital, ¿qué son? Maquinarias, la tecnología. Materias primas, ¿qué era? Porque todavía en ese momento la Argentina no se autoabastecía de energía y de petróleo. Entonces necesitaba comprar combustibles y energía para alimentar la cadena industrial, ¿no? Y esto solamente la plata para ese tipo de cuestiones, para hacer esas inversiones, no estaban en el país, ni tampoco las tenía el Estado. Por lo tanto, alentaron las inversiones extranjeras. Es decir, que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de la ideología estatista y nacionalista del primer gobierno a una actitud más de apertura hacia el capital extranjero y las inversiones extranjeras que justamente le hacen un guiño a las empresas norteamericanas, ¿no? Es allí el guiño, ¿cuál es? Que se vota una ley de inversiones extranjeras en 1943. Y es esa ley la que da pie a que se puedan instalar plantas industriales que hasta ahora sobreviven, que son muy importantes, ¿no es cierto?, como las automotrices. Las automotrices que se instalan, ¿no es cierto?, la alemana Mercedes-Benz, también se instala la Ford, que era norteamericana, se instalan, ¿cómo era la otra? También que era norteamericana. Daimler Chrysler. Sí, que era el Chevrolet, una cosa así. Pero bueno, el tema acá, lo que importa, es que hay un cambio en la política económica, en el programa económico que se desarrolla durante la segunda presidencia, y que lo que antes había sido estimulado deja de serlo, modificándose.
Y la ley de inversiones extranjeras del 53 es la que habilita la instalación de, entre otras fábricas, las automotrices, como la Mercedes-Benz y la norteamericana, pero también, importantísimo esto, importantísimo porque después cuando lo vean en la unidad 8, las petroleras, las compañías petroleras, tanto inglesas como norteamericanas, ¿no? La Standard Oil, por ejemplo, como ¿cómo se llama la otra? Bueno, lo que era eso. La Shell también, creo que Bueno, la era. Shell, bueno, pero la Shell es holandesa. Sí. Bueno, pero lo que importa acá es ese cambio de giro, es el giro en materia económica y también, y retomo acá lo que usted recién preguntaba con Estados Unidos, se restablecen las relaciones con Estados Unidos en este sentido, ¿no? Entonces no es, vemos aquí un gobierno que se adapta, ¿no es cierto?, a las condiciones que tiene externas como internas y que intenta sobrellevar esa crisis que había instalado esos 3 años de bienestar, ¿no?, y el cambio en el contexto internacional. Llegamos con esto entonces al fin del régimen peronista, lo que titulamos La Caída, 1955. Entonces hemos trazado que por una parte, en la segunda presidencia se había, diríamos, acentuado los rasgos autoritarios del régimen. Por otra parte, hemos destacado que la política económica varió en función de las novedades que instala la inflación, el déficit comercial y el déficit fiscal. Y también habíamos dicho que esa combinación entre autoritarismo y democratización había abierto un espectro opositor en función, ¿no es cierto?, de las características que había adoptado el régimen político. Ese espectro no peronista o antiperonista se va a poner en movimiento, diríamos, o va a ir creciendo a partir del año 52, cuando justamente un aliado, un factor de poder fundamental desde 1930, que era la Iglesia y los católicos movilizados que habían apoyado, ¿no es cierto?, el golpe de contra Irigoyen, que habían apoyado el régimen militar del 43, que habían nutrido incluso los claustros universitarios desde el año 43, que había sido un apoyo invalorable para el régimen peronista por subsidios, etcétera, etcétera. Ese mundo católico le dice basta al régimen peronista. Y el conflicto se desata a partir del año 52, el conflicto con la Iglesia y el clima que se une a un clima de conspiración militar, ¿no? Se trata de iniciativas oficiales que requebrajan las relaciones con la Iglesia y los católicos. Aquí tiene mucho que ver lo que Perón, digamos, deja de alimentar ese vínculo, ¿no?, al Estado peronista, porque se suspenden las subvenciones a los colegios católicos, algo que había aumentado, ¿no es cierto?, bajo en la primera presidencia, cuando había empezado, digamos, desde el 43 había crecido. Por otra parte, se legalizó la prostitución, y eso fue vetado, ¿no es cierto?, era una cuestión inaceptable para el mundo católico, junto con el divorcio. Imagínense que el divorcio recién fue legislado en la Argentina bajo la presidencia de Alfonsín, ¿no? Y siempre, digamos, la Iglesia Católica fue muy estricta en materia de divorcio vincular, ¿no? Por lo tanto, era un desafío enorme el que Perón tomaba frente a la Iglesia. Y la última, que no es menor, que suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, algo que se había mantenido inalterado desde el año 43, que no lo había modificado. Muchos se preguntan por qué pasó todo esto, por qué Perón hizo lo que hizo, sabiendo porque él no ignoraba cuál era el papel que tenía la Iglesia Católica en el régimen y en la opinión pública, ¿no? Algunos atribuyen a que justamente fue que los católicos crearon un partido político,
el Partido Demócrata Cristiano, y esto él lo vio como una afrenta, ¿no? Una afrenta, como que se salían de la argamasa del Partido Justicialista, y esa autonomía para él fue inaceptable y la castigó de esta manera, ¿no? Y todas estas medidas no solamente fortalecieron a los grupos católicos, sino que los fortalecieron la convicción de que justamente el Perón ya no era el mismo y que por lo tanto se había convertido en un nuevo tirano que justificaba ser derrocado. Hay un activismo católico muy fuerte que está, diríamos, movilizándose a favor de terminar con el nuevo tirano, ¿no? La espiral de violencia se desata en 1955, cuando en junio hay un intento de golpe y hay un bombardeo en la Plaza de Mayo, y también que se une a la reacción del mundo peronista o de los simpatizantes peronistas, que se traduce en el incendio de las iglesias y de la curia metropolitana, ¿no? Que fue dantesco, ¿no? También hay muchas ilustraciones, vean, hay muchas ilustraciones, fotos, incluso filmaciones de esos eventos tan violentos, ¿no? Donde la violencia política y cultural realmente se hizo patente y que ya no había pocas chances de conciliación posible, aunque Perón llama a la conciliación y después la vuelve a romper cuando convoca a los sindicatos que se movilizan en agosto, ¿no es cierto? Y en donde pronuncia un discurso que va a ser muy, muy conocido y cuestionado, que es por cada uno que caiga de nosotros, caerán 5 de ellos, ¿no? Digamos, la violencia política instalada en ese momento es realmente dramática, y es justamente en respuesta este Perón, diríamos, violento, al mismo tiempo que había perdido de la ductilidad que había demostrado a lo largo de su carrera política, ¿no? Lo cierto es que el 16 de septiembre del año 55, el general Lonardi, un militar católico que estaba radicado en Córdoba, lidera la sublevación, que esa sublevación militar obtiene adhesiones de otros destacamentos y regimientos, digamos, de grupos militares instalados en el interior del país, ¿no? Lo que llama la atención en todo esto es cómo Perón no reacciona, ¿no? Sino que la respuesta de Perón fue la inacción, porque se refugió en la Embajada del Paraguay. Y el 23 de septiembre, justamente días después de que ya Perón partiera para su primera etapa del exilio en Paraguay, justamente era, digamos, presidía, Paraguay estaba hegemonizada también por una dictadura, la de Stroessner, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta eso. Hay una multitud, digamos, callejera que celebra en Plaza de Mayo que ha terminado, digamos que ha sido derrocado ese tirano, y aclama al general Lonardi como jefe militar de un gobierno provisional. ¿Qué tenemos, diríamos, y qué es lo que podemos concluir en este rápido repaso de una experiencia clave de la historia argentina en sus variantes institucionales, políticas, ideológicas, culturales, económicas, etc.? Es clave que justamente en esos años, entre el año 43, 44 y el año 55, se forja un nuevo escenario político, social, cultural y económico, hegemonizado por una tensión que crece en esos años y que se mantiene prácticamente en las décadas siguientes, que es la tensión entre peronismo, antiperonismo o el mundo no peronista, ¿no? Esta oposición es la que cruza la historia política argentina contemporánea, ¿no? Porque
no es tan solo un tema que afecta las simpatías de unos y de otros, sino que involucra a todas las organizaciones y partidos políticos en ese momento. Ustedes, como van a ver en la unidad 8, cruza a los partidos políticos, porque ¿qué hacer con el peronismo? ¿Qué pasa con este fenómeno político? Va a ser la pregunta que van a tener desde los grupos empresariales hasta los grupos políticos, los partidos, la Unión Cívica Radical, y todas las decisiones que hayan a partir de eso, ¿no? En contracara, los sindicatos van a tener, diríamos, una mayor gravitación cuando ya Perón esté caído que durante el ejercicio de su gobierno, ¿no? Ahí los sindicatos van a tener un lugar importantísimo en la vida pública argentina y en la negociación con el poder económico y demás, trayendo a colación otra historia dentro del mundo sindical, ¿no? Una historia que va a estar diríamos, enancada en, por una parte, la burocratización del poder sindical y por otra parte, la resistencia a esa burocratización o de cómo bregar para instalar de vuelta al peronismo en el centro de la vida política, ¿no? Entonces, estas son las puertas que quedan abiertas para la segunda mitad del siglo XX argentino, que serán revisados en las unidades 8 y 9. Bien, llegamos hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. No, profe. No, profesora. Bueno, entonces ustedes tienen que tener en cuenta nuestro alumno monitor, cuando terminemos, ya puede dejar de grabar y usted le manda la clase. Listo, profe. ¿Al profesor Terranova? Al profesor Terranova yo le envío todo. Por favor, entonces coloque acá, segunda parte, unidad 7, segunda parte. Listo, profe. Ahora detengo Bueno. la grabación. Fenómeno. Bueno, entonces tengan en cuenta que el miércoles van a empezar con el repaso de la unidad